Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 05, Curva de aprendizaje. Izuku no pudo evitar sonreír cuando vio lo único que había estado buscando. Innumerables horas dando vueltas alrededor de la tienda con minutos dedicados a mirar cada estante individual. Difícil de creer que solo hay uno. Los ojos de Izuku escanearon el paquete en sus manos que decía, disfraz de Spider-Man Deluxe para adultos. El tamaño era mediano, que Izuku esperaba que todavía le quedara bien. Izuku se había sorprendido por la falta de disfraces de Spider-Man en los lugares que había buscado de antemano. Por lo general, solo estaban llenos de disfraces de héroes modernos como All Might y Endeavor. También hubo disfraces para personajes de anime y las propiedades occidentales habituales como Disney y Transformers, pero nada para los viejos superhéroes cómicos. Cada vez que preguntaba, solo miraban a Izuku como si estuviera loco. Es difícil no considerar que él era el Prowler Kid que casi muere tratando de salvar a un tipo vestido como él. Bueno, al menos finalmente lo encontré. Izuku metió el traje empaquetado debajo de su brazo derecho. El plástico se arrugó en sus oídos por el latido de su propio corazón. No sabía por qué debería estar avergonzado o asustado. Después de todo, él era solo un niño comprando un disfraz para un evento de apreciación del cómic occidental. Vamos, Izuku. Memorizaste esto. No había nada extraño en esto. A pesar de pensar que Izuku todavía sentía que los ojos de los otros dos clientes de esta tienda lo perforaban. Izuku de alguna manera logró llegar al mostrador y colocó su disfraz sobre él. Quiero este, por favor. El cajero era un anciano con el pelo gris peinado hacia atrás y un bigote gris, que usaba un par de anteojos color ámbar. Voy a la vieja escuela, ¿eh? El anciano negó con la cabeza mientras comenzaba a marcar los números en la caja registradora. Los niños en estos días suelen ir con All Might o Endeavor, y no me malinterpreten, no son tan malos, pero ya nadie va con los clásicos. Colocó el disfraz en una bolsa de papel marrón. Maldita vergüenza también. Esos viejos héroes eran geniales. Solía leerlos todo el tiempo cuando era niño. El anciano sonrió antes de decir, son 2000. Izuku asintió antes de alcanzar su billetera. Correcto. Solo deme un momento, señor. Dime, ¿no eres ese chico de las noticias? El viejo cajero preguntó con curiosidad, lo que hizo que Izuku se estremeciera. Ese sí. Realmente esperaba que no lo ataran en otra foto. El anciano simplemente se rió entre dientes. Tengo que decir que lo que hiciste fue estúpido. Estúpido, pero valiente. Realmente mostraste agallas tratando de salvar a ese tipo, como un verdadero héroe. Izuku le entregó su dinero al anciano y obtuvo su cambio antes de que el cajero continuara. Aunque, tal vez deberías esperar hasta que aprendas las cuerdas antes de volver a intentarlo. Las mejillas de Izuku se enrojecieron. Yo haré eso. El viejo cajero le entregó a Izuku su bolso y recibo. Después de que Izuku murmuró su agradecimiento, el joven adolescente se dirigió rápidamente hacia la puerta. Por cierto, es mi favorito. El anciano le gritó, provocando que una pequeña sonrisa nerviosa floreciera en el rostro de Izuku. Le dio al anciano un pequeño asentimiento antes de que la puerta se cerrara detrás de él e Izuku comenzó a caminar por la calle hacia su casa. Podría cambiarse en un baño en algún lugar, pero luego Izuku gastaría más dinero y dijo que el dinero estaba mejor servido en otro lugar. Como en las manos de Peter. Izuku pensó mientras se mordía el labio. Había sido bastante frugal cuando se trataba de cosas que no tenían que ver con All Might. Si no había una nueva pieza de mercancía de All Might en el mercado, entonces Izuku apenas gastaba su asignación. A lo sumo, Izuku derrocharía un poco en la nueva cafetería que había abierto a unas pocas cuadras de su escuela. Tenían una biblioteca de manga y cómics occidentales traducidos al japonés que los clientes podían leer de forma gratuita. El café normal era demasiado amargo, pero sus cafés con leche eran excelentes, aunque costaban mucho más de lo que valían. Pero ahora Izuku tendría que tachar eso de su rutina semanal. Debería comprar algo de comida en mi camino de regreso con Peter. La comida no perecedera sería lo mejor hasta que encuentre la manera de hacer funcionar el refrigerador. Miró su disfraz y suspiró. ¿Por qué siento que me estafaron con esta cosa? Honestamente, probablemente habría sido más fácil y económico comprar el disfraz en línea. Pero después de su experiencia con el merodeador, Izuku pensó que era mejor prevenir que curar.
Ordenar sus cosas de la tienda con dinero en efectivo era el camino a seguir, especialmente cuando quería mantener su presencia en línea al mínimo y ocultar su asociación con Peter en caso de que el merodeador todavía lo siguiera a través de las redes sociales. Izuku había hecho lo mismo ayer cuando compró esa sudadera con capucha de Olmig, cuando regresaba de su entrenamiento con Peter. Era caro, como toda la mercancía con licencia, pero valía la pena. Era de un color diferente al que ya tenía. El esquema de color era una inversión del traje más nuevo de Olmig, y era demasiado grande para que la capucha cubriera la mayor parte de su rostro. Seguro que su rostro también estaría enmascarado, pero al menos nadie lo reconocería. Izuku se estremeció levemente mientras se quitaba un dolor de su hombro, un recuerdo de su entrenamiento ayer con Peter. Dicho entrenamiento fue bastante poco impresionante considerando todas las cosas. No debería pensar eso. Después de todo, Peter conoce estos poderes mejor que yo. Y, sin embargo, la mente de Izuku se desvió hacia el entrenamiento de ayer. Izuku sintió que la ansiedad se apoderaba de su mente mientras continuaba mirando al cielo. Podía sentir cada golpe y grieta de la pared de concreto a la que se aferraban sus pies descalzos. El dedo gordo de su pie derecho se retorció sobre un trozo de musgo velloso cuya humedad se filtró en su calcetín. Extraño mis zapatos. Izuku se inclinó ligeramente hacia arriba, sus músculos se tensaron mientras se alejaba de la posición horizontal en la que estaba para mirar por encima del borde del techo. ¿Cuánto tiempo seguiré haciendo esto, Peter-san? Mientras puedas, chico, respondió Peter desde lo alto de una pequeña pila de cartones de leche con un paquete abierto de ramen instantáneo en la mano. Se llevó el paquete a la boca y mordió los fideos secos. El sonido de los fideos ramen crujiendo todavía logró llegar a los oídos de Izuku desde su posición en la pared. Hay una cosa que descubrí cuando era Spider-Man, y es que solo puedes arrastrarte por las paredes tan rápido. Una forma en que logré sortear ese pequeño inconveniente es corriendo por las paredes. Entiendo, Peter-san. Izuku gimió mientras miraba hacia abajo a sus pies. Su calcetín derecho se estaba poniendo marrón. Muy desagradable. Oye, no es mi culpa que tus poderes funcionen de manera diferente. Peter se encogió de hombros antes de señalar los zapatos de Izuku. Esas sétulas que te están saliendo, bastante asquerosas por cierto. Las mejillas de Izuku se enrojecieron de vergüenza. Lo siento mucho. Niño, solo estoy bromeando contigo. Tienes que aprender a tomar una broma. Pedro puso los ojos en blanco. De todos modos, esas sétulas en ti parecen crecer unos pocos centímetros. No pueden atravesar material grueso como las suelas de tus zapatos, pero cosas tan delgadas como el material de los calcetines parecen estar bien. Peter luego señaló sus propios pies. Realmente nunca tuve ese problema. Me quito los zapatos principalmente para entrar en el ritmo de las cosas cuando no estoy disfrazado, pero nunca tuve que hacerlo para caminar por las paredes. Izuku puso su mano en su barbilla. Las sétulas están destinadas a generar una adherencia electrostática que permite que las arañas trepen por las paredes. Me caigo específicamente porque las tengo, pero tú no. Es posible que tus poderes estén un poco más cerca del magnetismo, aunque no lo sea obstaculizado por el material que tienes encima. Estás sujeto a las leyes de la gravedad, así que, en ese momento, Izuku sintió que el viento le llegaba a las orejas y el borde del techo se estaba alejando mucho más. Izuku gritó y golpeó sus pies contra la pared, pero su cuerpo se inclinó hacia atrás y sus rodillas se doblaron. Sus brazos se estiraron hacia atrás por reflejo y las puntas de sus dedos se pegaron a la pared. Oh, Dios mío, susurró para sí mismo. Sus sétulas simplemente se retractaron por su cuenta. ¿Estás bien, chico? Peter gritó desde arriba e Izuku estiró el cuello para mirar a Peter. Ese sí. Bueno. Peter le dio un pulgar hacia arriba. Que esta sea la primera lección. Vive el momento. Si vas a trepar por las paredes, lo primero que debes tener en mente es quedarte. Peter levantó la vista pensativo por un momento antes de agregar. ¿Oh, sí? Y tienes que aprender a realizar múltiples tareas mejor. De esa manera, todo esto, Peter hizo un gesto hacia Izuku. No volverá a suceder. Izuku gimió mientras bajaba el cuello. Eso tenía sentido. Si se enfocaba demasiado en algo más que trepar por la pared, entonces sus sétulas podrían retractarse. Hacerlo a la orden es fácil, pero hacer que gatear por la pared sea tan instintivo como respirar requeriría algo de trabajo. ¿Puedes ayudarme a bajar? Izuku gritó de vuelta. No estaba tan alto del suelo, pero estaba tenso como un cable y el más mínimo pensamiento perdido podría hacerlo caer. ¿Qué? No. ¿Por qué haría eso?
Izuku miró hacia atrás y vio a Peter dándole una sonrisa divertida. Que esta sea la segunda lección sobre cómo ser Spider-Man. Estirar el cuello para mirar hacia abajo cuando gateas por las paredes a la antigua usanza es una buena manera de torcerte. Así que caminar como un cangrejo de esa manera es una excelente manera de evitarlo y, de hecho, ya sabes, ver todo lo que está pasando. Peter luego señaló a Izuku. Entonces, siéntate así hasta que tus brazos y piernas se cansen. Sube y baja la pared también. Izuku gimió mientras extendía torpemente su mano derecha para comenzar el proceso de girar 180 grados. La primera orden del día era evitar que la sangre se le subiera a la cabeza. Esto no era lo que esperaba para su primer día de entrenamiento. A Izuku le habían dicho que hiciera ejercicios como ese durante una hora más antes de que Peter decidiera que era suficiente. Caminar como cangrejos en la pared, trepar por la pared regularmente, caminar y correr por las paredes, e incluso hacer algunas paradas de manos. Peter dijo que necesitaba probar la fuerza de la parte superior del cuerpo de Izuku. Izuku sabía que todo eso era útil. Necesitaba conocer sus límites. Necesitaba saber lo que podía y no podía hacer, porque aunque tenía muchos de los poderes de Peter, no eran tan similares como pensaba Izuku. Pero lo que tomó a Izuku con la guardia baja fue lo fácil que fue todo. Una hora de lo que lo habría dejado un desastre sudoroso hace solo unos días parecía un ejercicio ligero. Probablemente sea el resultado de mi nueva fuerza. Otro marcador de esa fuerza eran sus nuevos músculos, que actualmente estaban haciendo que el traje que Izuku llevaba puesto fuera incómodamente apretado. Izuku tiró conscientemente de la tela detrás de su muslo izquierdo para aliviar la tensión alrededor de su trasero y el área de la entrepierna. Volvió a mirar el recibo que estaba en el fregadero, un pequeño texto en mayúsculas que decía no hay reembolsos. Hombre, Izuku murmuró para sí mismo, sus hombros se aflojaron un poco. Se había dado cuenta demasiado tarde de que era demasiado grande para el disfraz. No podía esperar subirse la cremallera de la espalda, las botas no funcionaban y los guantes ni siquiera cubrían sus muñecas. En general, el disfraz habría sido una compra desaconsejable para cualquier otra ocasión. Para el que Izuku tenía en mente, era una necesidad absoluta. Si bien Izuku estaba seguro de que se convertiría en el hombre araña de su mundo, todavía estaba nervioso. Aterrado más como él. Había tanto en qué pensar. Estaba siendo entrenado por Peter Parker para convertirse en Spider-Man. El hombre araña le estaba enseñando a convertirse en un gran héroe como él, e Izuku era un don nadie sin peculiaridad hace solo unos días. Lo que significa que tengo que trabajar mucho más duro que nadie. Izuku se mordió el labio. La presión probablemente habría roto a cualquier otra persona. Siguiendo los pasos de una leyenda viva, parecía una tarea imposible para alguien como él. Necesitaba algo para generar confianza en él. Algo que le diera la fuerza interior que necesitaba para asumir los 10 meses de entrenamiento de Peter lo pondría de frente. De ahí el disfraz de Spider-Man. Porque, ¿qué mejor manera de mentalizarse para convertirse en Spider-Man que usar el disfraz? Tiró del collar, que estaba ocupado tratando de cortarle el cuello. Aún así. Ojalá te quedara mejor. Izuku alcanzó el par de pantalones cortos de ejercicio en el suelo, principalmente negros con un contorno amarillo de la cara de Olmiguet en la parte inferior de la pierna izquierda, y metió los pies por los agujeros. Había decidido usarlos sobre el disfraz incluso antes de darse cuenta de que el disfraz no le quedaba bien. No era ningún secreto que muchos superhéroes en la edad de oro de los cómics usaban calzoncillos sobre sus disfraces porque estaban basados en el spandex de los viejos hombres fuertes. Spandex que podría rasgarse y revelar cosas que solo unos pocos elegidos realmente querrían ver. Izuku ciertamente no quería que nadie obtuviera una vista en caso de que ocurriera un accidente tan vergonzoso. Sacó su sudadera con capucha de Olmir del perchero. Se lo puso, ignorando lo holgado que estaba, y lo cerró. Una vez hecho esto, alcanzó el fregadero y se puso la máscara de Spider-Man que venía incluida con el disfraz. Estaba apretado y le tomó unos segundos ajustarlo para poder ver a través de los agujeros para los ojos. Respirar a través de él era posible, pero era como tratar de respirar a través de un trapo viejo. Izuku no tardó mucho en sentir la humedad de su propio aliento. Y la tela le picaba la cabeza. Izuku se miró en el espejo y vio que su rostro enmascarado le devolvía la mirada con nerviosos ojos verdes. Izuku sabía que, en algún nivel, se veía ridículo. Un adolescente con un disfraz de niño que contrastaba con la sudadera con capucha que llevaba. Sin embargo, Izuku no pudo evitar sonreír antes de susurrar, «Voy a ser Spider-Man».
Jadeó cuando escuchó un golpe en la puerta. Rápidamente, Izuku se estiró y se quitó la máscara. ¿Izuku? ¿Estás ahí? Ese sí, mamá. Izuku metió la máscara en el bolsillo derecho de su sudadera con capucha y rápidamente agarró su uniforme escolar arrugado y la bolsa de la tienda de disfraces. Sal en un segundo. Izuku alcanzó la manija de la puerta, pero se detuvo y miró el recibo en el piso. Se agachó, lo hizo una bola y lo tiró a la papelera antes de abrir la puerta para ver a su madre mirándolo con preocupación. Oye mamá. ¿Qué pasa? Bueno, Inko miró detrás de él hacia el baño. Te estabas tomando un tiempo terriblemente largo allí, así que me estaba preocupando. Las mejillas de Izuku se calentaron. ¿Había estado tardando tanto? Bueno, el café que tomé antes de volver a casa no me sentó bien. Izuku no podía creer la mentira que acababa de decir. Ahí necesitaba cambiarme. Levantó el uniforme envuelto para enfatizar su punto. Oh. Inko pareció animarse un poco. ¿Estás saliendo con alguien, Izuku? ¿Un amigo? Sí, es cierto. Izuku estuvo a punto de agregar que era Bakugou, pero su madre sabía lo suficiente como para que él y Bakugou ya no estuvieran saliendo. Además, probablemente llamaría a la madre de Bakugou solo para confirmar. Izuku no quería lidiar con una madre aún más preocupada. Uno que ahora sabría que Izuku le estaba mintiendo sobre algo. Las cosas en la escuela cambiaron después de, ya sabes, Izuku se rascó la mejilla. Entonces, me invitaron a una sesión de estudio y voy. ¿Es esta la misma razón por la que llegaste tarde ayer? Izuku se esforzó por no estremecerse y en su lugar asintió para cubrirlo. Cuando volvió a mirar a Inko, su rostro estaba arrugado por la preocupación. Izuku, solo ten cuidado. Asegúrate de saber que realmente conoces a las personas con las que te haces amigo. ¿Está bien? Izuku dio su sonrisa más tranquilizadora. Lo haré, mamá. No te preocupes. Izuku luego salió del baño, arrojó su uniforme en el cesto y rápidamente se dirigió a la puerta donde descansaban sus zapatos. Espera, ¿no te queda un poco grande esa sudadera? Inko lo llamó. Y juro que me quedaba mucho mejor antes. Vuelvo en un par de horas, mamá. Izuku gritó mientras se ponía los zapatos. Te amo. Luego abrió la puerta y la cerró detrás de él, saludando una vez más el aire de la tarde de Musutazu. Izuku sabía lo que preocupaba a su madre. Que iba a ser atado a un grupo de falsos amigos que se aprovechaban de su fama y que lo dejarían después de que el foco de atención se hubiera apagado. Izuku sabía que el nuevo brillo de sus compañeros de clase no duraría y volvería a ser solo una cara más en la multitud. Su único reclamo a la fama fue verse atrapado en una batalla de villanos, y sin querer humillar a Bakugou. Incluso 2 veces. Aún así, de todas las mentiras que Izuku dijo hoy, lo último que le dijo a su madre no fue una de ellas. Había tenido cuidado con quién se asociaba. Iba a entrenar con un hombre que lo ayudaría a lograr su sueño. Izuku sacó la máscara de su bolsillo y se la volvió a poner en la cabeza. Después de unos segundos de ajuste, se subió la capucha y metió las manos en los bolsillos de la sudadera. Izuku sonrió mientras bajaba los escalones de su edificio de apartamentos. Realmente se sentía como si se hubiera puesto un super traje. Peter tuvo que taparse la boca y se dobló mientras trataba de contener la risa. Algunas risas aún escaparon de sus labios y los hombros del disfrazado Izuku se desplomaron en derrota. Oh, Dios, si Honey viera esto, nunca me dejaría escuchar el final. ¿Me veo muy tonto, no? Izuku preguntó sombríamente. Peter jadeó hasta que finalmente logró reprimir las ganas de reír. No te preocupes por eso. No todos los días ves a un superhéroe usando su propia mercancía. Al ver que no había hecho nada para aligerar el estado de ánimo de Izuku, Peter decidió agregar. Hubo una vez en la que tuve que comprar un disfraz de Halloween de mi propio traje, pero eso fue porque tenía muy poco dinero para repararlo. Y querido Dios, esa cosa picaba como loca. El fabricante probablemente había sido barato con los materiales utilizados o algo así. Eso pareció alegrar un poco a Izuku. Miró a Peter con brillantes ojos verdes mientras se bajaba la capucha. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, Peter-san? Me alegra que hayas preguntado. Peter señaló la pequeña bolsa al lado de Izuku. Trajiste las cosas que te pedí, ¿verdad? Izuku asintió y metió la mano en la pequeña bolsa de compras, sacando un cuaderno en blanco y un marcador negro. Está bien, ¿y tu teléfono puede hacer video? Sería un poco extraño si no lo hiciera. Ese sí. Izuku corrió hacia Peter y sacó su teléfono celular, encendiéndolo antes de mostrarle a Peter cuál era la aplicación de la cámara.
Ya ves, puedes decir cuál es el video por estos kanji. Creo que puedo decirlo solo por el gran botón rojo de grabación. Peter señaló lejos de él. Está bien, ahora ve y párate allí. Izuku asintió y comenzó a caminar hacia la pared, que estaba a 3 metros de distancia. Mientras hacía eso, Peter tomó el cuaderno y pasó a una página negra antes de escribir las palabras, tiempo de reacción / prueba de sentido araña primero. Espero que no me odien por esto, murmuró Peter mientras apuntaba la cámara del teléfono a la computadora portátil y presionaba el botón de grabación. Procedió a recoger una piedra del suelo, se giró hacia Izuku, que ahora estaba cerca de la pared, y la arrojó al hombro del adolescente. Izuku instantáneamente gritó de dolor, sus rodillas se doblaron por la sorpresa y se volvió hacia Peter con los ojos muy abiertos y traicionados. ¿Por qué haces eso?, gritó, frotándose el hombro. Lo siento. Peter gritó de vuelta. Solo probando para ver cómo funcionaba tu sentido arácnido. Peter se señaló a sí mismo. Mi sentido arácnido tiende a activarse solo cuando estoy en peligro, y me refiero a un peligro real. Entonces, el hecho de que te golpeen significa una de dos cosas. Peter levantó un dedo índice. 1. Tu sentido arácnido no registró esa roca como una amenaza. Aún duele. Izuku respondió. Peter no pudo evitar sonreír. Este niño tenía una columna vertebral y no necesitaba ser arrojado a una situación de vida o muerte para demostrarlo. Sí, pero no te habría matado. 2. Peter sacó su dedo medio. Tu sentido arácnido no me registra como una amenaza. Pero, ¿cómo puede saber Spider-Sense quién está tratando de lastimarme? Izuku pareció olvidar el dolor que le dolía el hombro y se llevó la mano a la barbilla. Empezó a murmurar algo en japonés. Eran apenas audibles al principio, pero las palabras crecieron lentamente hasta que llenaron el aire normalmente estancado del parque de diversiones. Jesús, este niño puede hablar, murmuró Peter en voz alta mientras hacía una pausa en la grabación y tomaba el cuaderno. Niño, no lo pienses demasiado. Izuku salió de su bruma justo cuando Peter comenzó a caminar por la pared. Si tu Spider-Sense no registra a las personas que no ves como una amenaza, entonces probablemente solo incluya a las personas cercanas a ti. Como la familia o, en mi caso, el tipo que te está enseñando. ¿Pero qué hay de Venom? Peter parpadeó y miró a Izuku, que lo miraba con preocupación. Los cómics dicen que era invisible para tu sentido arácnido. La mente de Peter vagó brevemente a la última vez que vio a Eddie Brock. Enfermo en una cama de hospital, calvo y esquelético con tubos en los brazos. Una sombra del exfotógrafo musculoso que cometió demasiados errores en su vida. De su amigo y antiguo matón, Flash Thompson, usando el simbionte y estrechando la mano de Peter. A menos que existan simbiontes en tu mundo, no tienes que preocuparte por algo como Venom. Peter llegó a la parte superior del edificio. Estufas rotas, refrigeradores y vagones de montaña rusa inútiles estaban apilados junto al borde. Solo quédate ahí y prepárate. Peter pasó rápidamente la página de su cuaderno y escribió prueba de fuerza primero, pulsó grabar en la cámara del teléfono, tomó un refrigerador con una mano y caminó hacia el borde del edificio. Mire hacia abajo. Peter gritó antes de dejar caer la nevera. Izuku gritó cuando levantó la vista y estiró las manos para agarrar el refrigerador. Peter observó mientras se quedaba allí y no temblaba además del tambaleo que hizo Izuku al ajustar su postura. Muy bien. Buen trabajo, chico. Ahora quédate así. Peter caminó de regreso a la pila y tomó un horno. Hoy se trata de probar tu fuerza. Vamos a repasar lo básico antes de llegar a las cosas complicadas. Cuanto mejor lo hagas, más puedo enseñarte. Luego, Peter dejó caer la estufa y envió 2 redes que pegaron la parte inferior de la estufa al refrigerador para que no se cayera. No voy a ser fácil contigo, pero tampoco planeo torturarte. Si quieres parar, entonces nos detendremos. Entendido. Peter miró la forma ligeramente oscilante de Izuku por un momento. ¿Estaba molesto el niño porque estaba haciendo estas pruebas de la nada? No, Izuku era lo suficientemente inteligente como para saber que en la vida de un superhéroe, el peligro no da una advertencia, independientemente de un sentido arácnido. M+. Izuku gritó debajo de la carga que aplastaría a un hombre más débil. ¿Puedo tomar más, Peter-san? Peter sonrió mientras filmaba esto. Está bien, lo pediste. Tomó toda la pila de equipo pesado que Peter había estimado que pesaba unas 10 toneladas, lo que hizo que Izuku pareciera una hormiga cargando una pelota con una telaraña 10 veces su tamaño antes de que el aspirante a héroe colapsara por agotamiento y se quejara de dolor de espalda y brazos. En general, fue un comienzo especialmente bueno para lo que vendrá.
Peter no estaba mintiendo cuando dijo que no sería fácil conmigo. Durante la próxima semana, comenzamos a entrenar en todos los aspectos básicos de mis poderes. El sentido arácnido de Izuku se disparó cuando entró en la entrada del parque de diversiones. Inmediatamente agarró su pie y lo mantuvo suspendido en el aire. Justo debajo de su pie había un clavo oxidado que sobresalía de un pequeño trozo de madera. Peter respiró aliviado mientras se levantaba de su cama. Oh, gracias a Dios, en realidad funcionó esta vez. Izuku miró a Peter con esperanza. Como si supieras que lo haría, ¿verdad, Peter-san? Se preocupó mucho cuando Peter no hizo contacto visual con él. Afortunadamente, no hubo muchas de esas pruebas. De hecho, en su mayoría fueron así. Izuku tomó codiciosas bocanadas de aire mientras trotaba. Su sudadera y su traje estaban empapados de sudor. ¿Cuánto más tiempo? El sonido de Suntai de Brian Desan estaba siendo ensordecido por los latidos de su propio corazón. Se había quitado la máscara para no recibir tantas miradas extrañas como probablemente habría recibido. Aunque la gente le lanzaba miradas curiosas y probablemente susurraban unos a otros sobre cómo Prowler Kid obviamente estaba tratando de suicidarse. El sonido de su teléfono sonando se registró en sus oídos e Izuku tocó sus auriculares derechos. ¿Infierno? Vamos chico, ¿eso es todo lo que tienes? Peter gritó en el micrófono. A veces tenía que correr del centro de la ciudad al Bronx cuando no tenía líquido en la red y apenas me quedaba sin aliento. Izuku escuchó sonidos de masticación desde el otro extremo. No me digas que te estás cansando ahora mismo. Te me hiciste correr alrededor de la ciudad 3 veces seguidas. Izuku jadeó pero no se detuvo. Sí, me lo agradecerás más tarde cuando tengas que ir a correr un poco al otro lado de la ciudad y no tengas tiempo para esperar el transporte público. Izuku escuchó masticar nuevamente y Peter respiraba con dificultad por la nariz. ¿Fue él? ¿Estás comiendo? Sí. Tengo hambre. Izuku miró hacia arriba para ver a Peter en una azotea cercana sin su máscara, saludando perezosamente con una empana medio comer en la mano. No soy el que se supone que debería estar entrenando aquí. Además, estas cosas son deliciosas. Ahora vuelve al trabajo. Todavía tienes un par de millas por recorrer antes de que terminemos el día. Izuku gimió pero continuó. Por supuesto, no pasamos todo el tiempo enfocándonos en descubrir los límites de mi conjunto de poderes básicos. Peter necesitaba hacer su lugar habitable. Y necesitaba comprar ropa nueva. Afortunadamente, tenía un buen suministro de esos. Inko frunció el ceño mientras miraba en el cajón de su marido. Izuku. Puse la ropa de tu padre en tu habitación por accidente. Izuku, que en ese momento estaba tirando por la ventana un par de jeans viejos de su padre y una camiseta de los Rolling Stones, miró con miedo hacia la puerta cerrada. Nómada. Miró por la ventana para ver a Peter en el techo de la casa detrás de su edificio de apartamentos, atrapando los jeans mientras usaba una telaraña para enganchar la camisa que caía. Inko tarareó para sí misma detrás de su puerta. Tu padre debe haberlos traído a los Estados Unidos con él entonces. Supongo que finalmente decidió que su guardarropa allí no solo tiene que consistir en trajes. Peter le dio a Izuku un pulgar hacia arriba. Bueno, no era como si su padre fuera a extrañar su ropa vieja, que incluía una camiseta rosa que tenía la palabra Huiki escrita en la espalda por alguna razón. Y ahí estaba el tratar de enseñarnos unos a otros nuestros respectivos idiomas. Está bien, Peter-san, así que si vas solo al restaurante, ¿qué dices? Izuku le preguntó a Peter, quien se rascó la cabeza mientras tenía un cuaderno y un bolígrafo en la otra mano. Un Itori Desu. Pedro adivinó. Izuku negó con la cabeza. Itori Desu. Pero estuvo cerca, Peter-san. Izuku sonrió cuando Peter comenzó a escribir en su blog de notas antes de dejarlo junto a él encima de una copia de Aprender japonés para tontos. Sí, sí. No te vuelvas blando conmigo, chico. Entonces Peter chasqueó los dedos. Está bien, prueba sorpresa. Haz eso de murmurar, pero ahora se trata de la historia de mis cómics. Izuku se iluminó antes de decir, muy fácil. Verás, Stan Lee pensó en pedirle a Jack Kirby que te hiciera, pero quería que tus poderes vinieran del anillo. Así que se lo llevó a Steve Ditko, quien, sí, está bien, mira, no deberías decir muy fácil. Eso es fácil, está bien. Y quería pedirle a Jack Kirby que te ayudara.
Debes recordar que existen estos pequeños adverbios y adjetivos que ayudan para dejar las cosas más claras a la persona con la que estás hablando. Izuku escuchó obedientemente mientras abría su propio cuaderno, mientras usaba su copia de Learning English for Dummies como una superficie plana para escribir. También logré convencer a Peter para que visitara una casa de baños. Por suerte para mí también. Peter realmente apestaba y necesitaba un afeitado. Menos mal que mi padre siempre guardaba algunas maquinillas de afeitar desechables y un poco de crema de afeitar en el baño en caso de que lo visitara. Solo le di a Peter esos y le compré el resto de sus suministros. Aunque el primer viaje, Izuku esperó nervioso en el vestíbulo, con una pequeña lata de café en sus manos mientras esperaba que Peter saliera. El trato era que entrarían uno tras otro ya que Peter no se sentía cómodo bañándose con él. Espero que salga pronto. Izuku pensó para sí mismo mientras miraba su regazo. Había algunas cosas que necesitaban ser discutidas. Izuku escuchó la aleta de la salida y vio a Peter Parker con la cara roja y vistiendo una túnica. Su rostro estaba afeitado pero había partes que se le habían pasado por alto y varios cortes en sus mejillas. ¿Cómo estuvo? Comenzó Izuku, solo para que Peter levantara la mano. No, simplemente no. Peter comenzó a caminar hacia su casillero. Cambiémonos y larguémonos de aquí. Izuku asintió. Podía entender que Peter se sintiera avergonzado. Esto no era común en su cultura y se necesitó mucho coraje para venir aquí. Pero no era como si tuviera otras opciones además de seguir oliendo a basurero. Pero aún quedaba otra cosa de la que Izuku necesitaba hablar. Peter-san, comenzó, su cara enrojeciendo como una langosta hirviendo. Normalmente, te pones rojo. ¿Eh? Peter miró a Izuku, que estaba señalando sus muslos. Chico, eso no es algo de lo que deberías estar hablando conmigo. No. Izuku farfulló, volviéndose de un tono rojo aún más oscuro. Ay. Recuerda que hablamos de esto. Correcto. Izuku miró hacia abajo. Se está formando un sarpullido no solo en mis muslos, sino también en mis articulaciones y. Izuku no pudo terminar. Esto fue tan humillante. Se acababa de dar cuenta de que las áreas estaban adoloridas ayer y no era como si pudiera decírselo a su mamá. Pedro parpadeó. Has estado poniendo talco de bebé dentro de tu traje, ¿verdad? ¿Para evitar rozaduras? Izuku miró a Peter con incredulidad. ¿Eso es una regla? Sí. Super Suite Mantenimiento 101. Siempre pon talco para bebé dentro del traje. Todo el mundo lo hace. Desearía que en realidad escribieran un libro de reglas para esto. Supongo que Heroes estaba demasiado avergonzado para hablar de ese tipo de cosas. Aún así, una vez que terminaron las pruebas iniciales, Peter pasó a las cosas difíciles. Lo que realmente importaba de ser Spider-Man, aprendiendo a hacer mis propios web shooters y web fluid. Mira, aquí está la cosa, Peter señaló sus lanzatelarañas que estaban sobre el escritorio entre ellos. Web fluid es algo que necesitas saber cómo hacer. Necesitas entender estas cosas por dentro y por fuera. ¿Cuál es su composición química? ¿Cuánto de cada químico necesita ser puesto? ¿Cómo se supone que debes hacer sin comprometer su elasticidad o fuerza? Peter levantó un dedo. Si haces algo mal, las redes no aguantarán todo el tiempo que necesites. O simplemente saldrán chisporroteando por la boquilla. Imagínate exprimir el gel de una lata de crema de afeitar y te haces una idea. Izuku asintió mientras se mordía el labio. Esperaba esto ya que Peter había hecho su propio fluido web cuando comenzó, pero pensó que esto sucedería un poco más adelante. Está bien, Peter-san, miró a su mentor con curiosidad. ¿Qué productos químicos necesito conseguir? No tan rápido. Pedro levantó la mano. No puedes hacer web fluid si no sabes con qué te estás metiendo. Peter tomó un trozo de papel azulado y se lo entregó a Izuku. Los nombres de los libros estaban escritos en kanji tembloroso y ligeramente deformado, pero la mayor parte estaba escrito de manera lo suficientemente legible como para que Izuku lo leyera. Los autores del libro fueron escritos en inglés, recordándole a Izuku que le enseñe katakana a Peter. La mayoría de estos libros deberían estar en su biblioteca, pero si no lo están, intente buscar en una librería de la universidad. No pueden impedir que los consiga si tiene el dinero. Izuku revisó la lista de libros y vio que todos tenían que ver con química, ingeniería mecánica y física. Todos estaban bastante avanzados, pero Izuku podría arreglárselas si administraba su tiempo sabiamente. La de química, sí. Concéntrate en eso y en los de ingeniería mecánica, pero asegúrate de abrir también el libro de física para que puedas tener una comprensión básica. Peter le pasó varias hojas de papel llenas de preguntas.
No espero que te conviertas en un experto en ninguno de estos y dudo que te interese la ingeniería química, pero saber esto puede ayudarte en un aprieto. ¿Ese sí? Supuse, y Izuku miró nerviosamente las preguntas. Sin embargo, puedo arreglármelas. Tengo que, si se acobardaba ahora solo porque estudiar era demasiado difícil, bien podría darse por vencido en ese mismo momento. Izuku no tenía intención de hacer eso. Lo haré. Izuku muestra una sonrisa temblorosa. ¿Cuánto tiempo necesito? Es cuánto tiempo tengo. Y digamos 3 semanas. Eso debería ser suficiente, pero estoy metiendo mucho material de grado universitario en tu cabeza. Podemos distribuir las lecciones de manera más uniforme después de hacer las cosas. Peter miró a Izuku con seriedad. Pero será mejor que no faltes a tus clases. Confía en mí. Te arrepentirás si tus calificaciones bajan. Izuku asintió furiosamente. No te preocupes, Peter-san. No te decepcionaré. No le gustó la sonrisa que Peter le dio. Sí. Solo ten en cuenta que pronto, el café será tu mejor amigo. No me tomó mucho tiempo entender de qué estaba hablando Peter. Estudiar el material fue difícil. Tenía algunos conocimientos previos a través de la clase, pero el material que Peter quería que estudiara lo superó todo. El material de ingeniería mecánica y física no fue más fácil. Pero necesitaba conocer este material por dentro y por fuera. Así que pasé todas las noches estudiando hasta que ya no pude mantener los ojos abiertos. Inko Midoriya miró con preocupación a Izuku que roncaba y que estaba boca abajo en un libro de química abierto. La máquina de café todavía estaba encendida y la taza a la derecha de Izuku se había enfriado hacía mucho tiempo. Varios papeles llenos de notas, así como bocetos de telarañas y arañas, estaban esparcidos por el lado izquierdo de su escritorio. Inko entró en la habitación de su hijo y tocó a Izuku en el hombro. Izuku levantó la vista con ojos adormilados. Son las 2 de la mañana, cariño. Oh, está bien, Izuku gimió mientras se levantaba y se acercaba pesadamente a su cama, colapsando rápidamente justo encima de ella. Buenas noches. A pesar de sus preocupaciones, Inko sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Su hijo realmente estaba dando todo de sí, sin embargo, el material para una escuela de héroes parecía mucho más avanzado de lo que debería tener una escuela secundaria. Tal vez debería preguntarles sobre eso en una reunión de padres y maestros, murmuró Inko para sí misma antes de ir tranquilamente al armario en el pasillo y sacar una manta de repuesto que tenía dentro. Regresó a la habitación de Izuku y lo cubrió con ella. Lo último que necesita un héroe es un resfriado. Inko besó la frente dormida de Izuku y apagó la máquina de café antes de apagar las luces. Pedro tenía razón. El café realmente se convirtió en mi nuevo mejor amigo. Además de los pequeños cuestionarios que Peter me había puesto, también me hizo hacer un par de ejercicios. La más difícil fue la prueba de la pelota antiestrés. Verá, si tuviera que apretar una pelota antiestrés con toda mi fuerza, se deformaría o simplemente explotaría en un montón de espuma. O bolas de espuma si eso era lo que había dentro. Entonces, todos los días en la escuela, tenía que mantener al menos 10 bolas antiestrés y tratar de regular mi fuerza para poder apretarlas sin que se deformaran o rompieran permanentemente. Tenía que seguir haciendo esto hasta que pudiera hacerlo sin pensar en ello. Peter dijo que esto era para que no rompiera accidentalmente la mano de nadie, o la pierna, o cualquier cosa a menos que tuviera que hacerlo. Izuku gimió mientras miraba el tubo que alguna vez fue una bola antiestrés en su mano. Había presionado 4 surcos en forma de dedos en la piel gomosa. Maldita sea, Izuku arrojó la bola única a la basura cuando la pasó y buscó en su bolsillo una nueva. Él también se había vuelto bueno en eso. Ahora Izuku podía controlar su fuerza cada vez que apretaba la pelota y la miraba. Las bolas reaccionaron como cualquier otra bola antiestrés, volviendo a su forma normal tan pronto como disminuyó la presión sobre ellas. Izuku había decidido que era hora de concentrarse en perfeccionar su forma inconsciente de apretar la pelota caminando por los pasillos de la escuela y sin mirarla. Una tarea autoimpuesta que estaba demostrando ser excepcionalmente difícil. Seguía distraído por las personas que lo miraban o se reían cada vez que lo veían. Izuku sabía que la atención que había estado recibiendo por el incidente de Prowler estaba disminuyendo lentamente, pero el hecho de que constantemente evadía a Bakugou, a quien humilló 2 veces, no. Tampoco el hecho de que la gente lo notara pasando por bolas de estrés como pañuelos. Es como si nunca antes hubieran visto a alguien probar su peculiaridad. Ellos también lo hicieron en algunas ocasiones ya que sus peculiaridades eran menores y cosméticas en la mayoría de los casos.
estirar los globos oculares y cosas por el estilo, lo que no lo metería en problemas. Diablos, incluso los maestros estaban dispuestos a ignorar su nuevo pasatiempo siempre que Izuku no destruyera la propiedad de la escuela. Pero supongo que las cosas emocionantes en esta escuela se han ralentizado a paso de tortuga. ¿Estás seguro de que está aquí? Izuku tragó saliva y miró de un lado a otro. Todos ya se dirigían a sus próximas clases, pero Izuku y, por extensión, Bakugou, estaban almorzando. No podía esconderse en una clase, así que la única opción era... Izuku saltó y torció su cuerpo para que sus manos se pegaran a la pared por encima de su cabeza mientras sus matones subían corriendo desde la escalera por el pasillo. Usó toda la fuerza de su cuerpo recién adquirida para asegurarse de que sus piernas no colgaran mientras Bakugou, Koei y Masashi corrían justo debajo de él antes de detenerse. Mierda. Los puños de Bakugou se apretaron. Lo extrañamos otra vez. Izuku no pudo evitar notar las pequeñas costras en la cara de Bakugou, algunas apenas se estaban despegando. Ha mejorado mucho en la clandestinidad. Koei gimió mientras se rascaba la cabeza con sus dedos alargados. Para ser honesto, Bakugou, esto está empezando a volverse ridículo. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? Gritó Bakugou, volviéndose hacia Koei, quien se estremeció ante su mirada. ¿Viste lo que Deku podía hacer? ¿Cómo se ha estado riendo de nosotros a nuestras espaldas durante todos estos años? No podemos dejar que esa mierda permanezca. Tal vez si hubiera sido hace un par de semanas, podríamos haber hecho algo al respecto, dijo Masashi. Pero Midori ya se ha vuelto demasiado bueno escondiéndose, y todos en la escuela piensan que tienes demasiado miedo para luchar contra él, ¿eh? ¿Quién está diciendo mierda como esa? Bakugou se enfureció. Señálamelos. Los mataré por decir eso a mis espaldas. Oye, hombre. Cálmate. Solo estoy diciendo lo que he estado escuchando. Masashi levantó las manos en señal de rendición. Solo, quizás esto no valga la pena. Si tratamos de golpearlo ahora, se verá mal para nosotros. No ha hecho nada desde, joder, tú también. Bakugou resopló con disgusto antes de marcharse. Bien, haz lo que quieras. Pero cuando ponga mis manos sobre Deku, le patearé el trasero, ya sea que ustedes dos extras estén conmigo o no. Cuando Bakugou se quedó fuera del alcance del oído, Izuku escuchó a Koei burlarse de disgusto. ¡Qué idiota! ¿Me lo estás diciendo? Masashi asintió con la cabeza. Yo tampoco estaba bromeando sobre lo que dije. Demonios, se lo estaba dando a la ligera. En realidad, sí. La reputación de Bakugou ha tomado una especie de caída en picado. Todavía está muy por encima de la mayoría de la escuela, pero Masashi vaciló antes de sacar su teléfono. Presionó play en un video. Izuku pudo ver que era un video de Izuku empujando a Bakugou por el pasillo. El video retrocedió justo cuando la lata de café cayó sobre su frente. La lata permaneció en el aire antes de caer sobre la cabeza de Bakugou. Luego, el video cortó a Bakugou cayendo de cara al pavimento, rebobinando y reproduciendo varias veces antes de que Bakugou gritara Deku. 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 ¿Alguien realmente publicó eso? El corazón de Izuku se hundió. ¿Quién podría ser tan cruel para subir el dolor y el sufrimiento de Bakugou en la web? ¿Editarlo para que sea un remix divertido? Sintió que las punzadas de culpa de hacía unas semanas volvían con fuerza. El hecho de que Bakugou nunca creería la verdad solo lo empeoró. Ya no le tienen tanto miedo. Masashi dijo mientras pausaba el video. Se ríen de él a sus espaldas y reproducen el video. Demonios, su respeto por él ha disminuido. No mucho, pero ya no es realmente el rey de la escuela. Koei se rió entre dientes con una sonrisa maliciosa en su rostro. La ilusión se hizo añicos. Ya no es el señor. El mejor en todo. Sin embargo, todavía se cagarán en los pantalones y muestra su peculiaridad. Masashi negó con la cabeza. Así que no creas que puedes simplemente tomar su lugar. No estaba planeando hacerlo. Koei y Masashi comenzaron a alejarse. Dios, me alegro de que no tengamos que lidiar con él cuando termine el año, Kak-chan, Izuku murmuró con tristeza. El hecho de que Bakugou tratara a sus amigos como una mierda no era nada nuevo, pero escuchar el desdén oculto de Koei y Masashi por su líder era algo completamente diferente. Solo se apegaban a él porque era la persona más respetada en la escuela, no porque vieran a Bakugou como su amigo. ¿Bakugou lo sabía? ¿Le importaba? Izuku cayó del techo tan pronto como los matones residentes de la escuela se fueron y caminó lentamente hacia su salón de clases, donde pudo almorzar y dedicar unos minutos a estudiar. Antes de que me diera cuenta, las 3 semanas habían terminado.
Todas las noches de insomnio y los días que casi me quedé dormido en clase valieron la pena. Inconscientemente podía manejar mi fuerza y tenía una comprensión bastante decente de la química y la ingeniería mecánica. A mi física le vendría bien algo de trabajo, pero Peter dijo que podría hacerlo en los meses siguientes. Pasé sus exámenes y logré ganar algo de control sobre mi fuerza, así como de alguna manera no fallar en ningún examen escolar que hubiera tenido antes. Pero nos encontramos con nuestro siguiente problema. En realidad, haciendo que la web sea fluida. Este químico no existe. Peter miró por encima del hombro de Izuku. ¿En realidad? Sí. Izuku asintió mientras tocaba el símbolo químico que decía E. Nada en esos libros que me diste mostraba algo como esto. Así que estaba pensando que tal vez, bueno, mi universo tenía algunas sustancias químicas que el tuyo no tenía, lo que permitió que mi red funcionara de su manera particular. Peter se frotó la barbilla. Estaba sentado encima de un refrigerador que iban a limpiar con una camisa negra abotonada y un par de jeans que estaban un poco apretados en la cintura. Los dos habían recogido varios paneles solares que Peter había arreglado y colocado milagrosamente para darle algo de energía a su vivienda. Está bien, podemos trabajar con esto. Sin embargo, tomará un poco de prueba y error. ¿Pero cómo? Peter lucía una sonrisa depredadora. Dime, chico, tienes clase de química, ¿verdad? Ese sí, Izuku estaba teniendo esa sensación de inquietud que normalmente tenía cuando Peter estaba planeando algo que no era bueno para el bienestar de Izuku. Está bien, es hora de hacer lo que solía hacer cuando estaba en la escuela secundaria. Peter señaló a Izuku. Vas a tener que hacer la red fluida durante la clase. ¿Qué? Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Pero eso es. Se supone que no debemos hacer nuestros propios experimentos. Debería hacerlo si carece del equipo y los productos químicos necesarios. Las cosas no son baratas. Peter gruñó mientras se rascaba la cabeza. Además, he intentado buscar tiendas que vendan productos químicos como esos, pero no tuve suerte. Izuku miró hacia abajo. No le gustó esto. No quería romper las reglas, pero él y Peter necesitaban ese fluido web si querían practicar. ¿Qué pasa si me atrapan? Izuku susurró. Niño, sigue mis instrucciones y no lo harás. Peter luego colocó sus pies en el borde de la puerta del refrigerador. Ahora, prepárate para las ratas. Al final resultó que, las ratas no vivían en el refrigerador. Solo un mapache seriamente enojado que Peter tuvo que atrapar. Y algo que probablemente era una forma de vida no descubierta que se arrastró, pero ninguno de los dos Spider-Man quería averiguarlo. No hace falta decir que ese día se usó mucha lejía y jabón. Peter tenía razón y no me atraparon probando Fluid 2.0, al menos por un tiempo. Escondí un vaso de precipitados dentro del escritorio de la mesa de laboratorio y mezclé productos químicos allí, teniendo la fórmula hipotética a mano para poder probarla. A veces salía como un pegote húmedo, a veces simplemente se convertía en espuma que se solidificaba y no se disolvía hasta media hora después. Cada vez, escondía mi trabajo y tiraba la evidencia cuando limpiaba mi estación, y le enviaba un mensaje de texto a Peter con mis hallazgos lo antes posible para elaborar una nueva fórmula. Funcionó, durante aproximadamente una semana. Luego, una de nuestras pruebas realmente explotó, disparando hilos de telaraña por todas partes en el aula y la plantilla estaba lista. Lo siento mucho, Kurisu-sensei. Izuku gritó mientras se inclinaba ante el profesor de química de largo cabello rojo y bata de laboratorio. No debía haberte engañado. Su maestro estaba mirando las fórmulas que Izuku había escrito en su cuaderno. Los que fallaron se tacharon, mientras que los cócteles más prometedores se marcaron con un círculo para referencia posterior. Así que estás tratando de encontrar un material que sea aglutinante pero elástico, ¿eh? Supongo que esto es para tu escuela de héroes o algo así. Ese sí, ella entrecerró los ojos. También estás tratando de hacerlo para que se disuelva en una hora, esto es bastante avanzado para un niño de tu edad. Honestamente, es asombroso. Kurisu cerró el libro y miró a Izuku a los ojos. Pero si vas a trabajar en algo como esto, no debería ser en los terrenos de la escuela. Tienes suerte de que se disolvió en 10 minutos o habrías recibido mucho más que un tirón de orejas. Los ojos de Izuku no se apartaban del suelo. Lo siento, pero no sabía qué hacer. Los químicos que necesito, no son baratos, y tampoco lo es el equipo que necesitas, dijo Kurisu. Te diré una cosa. Te diré dónde puedes obtener todos los suministros que necesitas si reemplazas todo el equipo que rompiste.
A menudo compro en este lugar ya que esta maldita escuela no pagará los materiales que necesito, y puedo decir que los precios son relativamente baratos. Izuku sonrió. ¿Sí? Esto fue perfecto. Tenía una manera de reparar el daño que había causado, recuperar la confianza de su maestro y obtener materiales para que él y Peter no tuvieran que andar a escondidas nunca más. Es perfecto. Podemos trabajar en el fluido 9 en nuestro propio tiempo libre en lugar de estar restringidos a la escuela ahora. Wow. No te emociones demasiado. Izuku interrumpió su celebración y miró a Kurisu, quien lo miraba con preocupación. Dime, eres bastante valiente, ¿verdad? Pregunta estúpida después de lo que pasaste con el villano, lo sé, pero me gustaría tu respuesta. ¿Eh? Eso supongo, ¿por qué? Pronto descubrí por qué. Cada pueblo tenía su propio barrio malo. Un lugar que no se veía tan limpio o bien mantenido como los demás. Un lugar donde tus padres te dijeron que evitaras o te fueras lo más rápido posible. Un lugar donde la gente vestía diferente y te miraba con recelo ya que no naciste ni creciste en él. Pueden saberlo solo por cómo caminaste y hablaste. Un lugar donde se dice que la mayoría de las personas crecen y se convierten en delincuentes, donde supuestamente ocurrieron atracos cada 2 noches y donde las batallas de villanos son algo común. La sección Mobis Leiku de Musutafu era esa parte de la ciudad. También era el único lugar donde se podían conseguir productos químicos a bajo precio. Y el cemento líquido redondea hasta 6000. Dijo el hombre musculoso y fuertemente tatuado detrás del mostrador con voz ronca. Miró a Izuku con un cigarro encendido entre los dientes. Detrás de su cabeza había un cartel de prohibido fumar que obviamente respetaba mucho menos la limpieza de su establecimiento, que estaba bastante limpio y organizado. Izuku trató de no ser grosero y luchó contra el impulso de evitar el contacto visual. Le entregó al hombre el dinero por su cartón de leche lleno de químicos. Cuando recibió su cambio, Izuku murmuró su agradecimiento y rápidamente salió de la tienda. Su madre siempre le había dicho que no fuera a Isleiku a menos que fuera absolutamente necesario, y en cierto modo podía ver por qué. El lugar estaba sucio. La basura cubría cada rincón y grieta. El aire sabía a cenicero y olía a cadáveres podridos y a marihuana barata. La fábrica de procesamiento de minerales cercana, donde la mayoría de los residentes iban a trabajar, era la probable culpable. Una instalación de procesamiento de carne estaba a tiro de piedra, su única otra opción de empleo si no podían encontrar trabajo en otro lugar. Otra razón por la que Iskeiku se consideraba la parte mala de la ciudad era que estaba poblada principalmente por Burakumin. Incluso en un mundo de héroes, lamentablemente todavía había una clase baja, y los aspectos bastante desagradables de la historia de Japón no desaparecieron. Si bien Izuku pensaba que el sistema de castas era horrible y estúpido, y creía firmemente que los estereotipos eran una forma ridícula de juzgar a las personas, no pudo evitar sentirse ansioso. Podía ver a algunas personas sin hogar sentadas en la acera y las personas con las que pasaba lo miraban con recelo. Izuku también estaba bastante seguro de que vio un negocio de drogas en el callejón por el que acababa de pasar. Está bien, Izuku. Solo sé genial y nadie te molestará. Se sintió avergonzado por su miedo. Se suponía que era un héroe, probablemente protegerá a la mayoría de estas personas en un futuro cercano. Izuku sabía que no debería asustarse así. Pero se sentía extraño, como un intruso. La sensación de que no pertenecía aquí había anidado en el cerebro de Izuku y no desaparecería a menos que saliera. Mierda, Izuku. Izuku parpadeó y se detuvo. Giró a su derecha y vio a una mujer alta que vestía una camisa sin mangas y jeans azules. Su cabello era rubio y puntiagudo como un estallido de estrellas, pero más largo que el de Bakugou. Sus ojos rojo rubí estaban llenos de sorpresa. Le tomó unos segundos reconocerla. Mitsuki Obasan. Oh, Dios mío, eres tú. Mitsuki Bakugou se rió mientras colocaba su mano sobre su cabeza y la alborotaba. ¿Cómo diablos has estado? Han pasado siglos desde que te he visto. Mira lo grande que te has vuelto. Eras un pequeño chorro la última vez que te vi. Ella puntuó ese último fragmento con una carcajada mientras Izuku se reía nerviosamente junto a ella. Se había encontrado con la madre de Bakugou varias veces cuando todavía tenía permitido visitar la casa de Bakugou antes de emprender su última aventura. La mujer era casi una copia al carbón de su hijo, confiada y fuerte con desdén por las personas que le respondían. Bakugou no se atrevería a molestar a Izuku cuando ella estaba cerca. No se menciona la debilidad de Izuku o su propia grandeza. Mitsuki tiraba de la oreja de su hijo y le gritaba que no fuera arrogante y que tratara mejor a sus amigos.
Después de ese día, Izuku nunca volvió a ver a Mitsuki ni lo había planeado. Pero incluso después de tantos años, una cosa sobre ella le llamó la atención. Ella es realmente hermosa. Entonces, ¿cómo has estado? Katsuki no habla mucho sobre sus amigos, así que no lo sabría. Mitsuki miró el cartón en las manos de Izuku. ¿Qué tienes ahí? ¿Es esa la razón por la que viniste hasta aquí a un agujero de mierda como este? Izuku tragó saliva. Ese sí, en realidad, no podía decirle la verdad a Mitsuki, así que bien podría decirle una verdad a medias. Es para un proyecto escolar. Necesitaba algunos productos químicos para poder probarlo en casa. Todavía sonaba más creíble que adentrarse en el bosque para que él y Peter Parker pudieran crear una telaraña fluida. Bueno, al menos estás manteniendo tus calificaciones altas, Izuku. Mitsuki sonrió mientras se toqueteaba a sí misma. Te diré que... ¿Por qué no te llevo a casa? Regresaré yo mismo, así que no es gran cosa. No. No puedo. No quiero molestarte, Mitsuki Obasan. Pero Mitsuki demostró ser tan terca y enérgica como su hijo. Lo siguiente que supo Izuku fue que estaba en el asiento del pasajero del auto de Mitsuki saliendo del vecindario. Sorprendentemente, Mitsuki tenía Tutmose sonando en su radio, pero lo suficientemente bajo como para que los dos pudieran hablar. Tengo que decir que es un poco extraño verte así, Izuku, dijo Mitsuki con una sonrisa mientras giraba a la derecha. No te veo en años y luego, de repente, te veo enfrentándote a un villano en las noticias. Tienes pelotas de verdad. No es de extrañar que a Katsuki le guste pasar el rato contigo. Izuku miró hacia abajo. Ella no sabe, Bakugou probablemente no le dijo que no eran tan cercanos como hace años. ¿Por qué lo haría? Bakugou probablemente pensó que su madre no necesitaba saber acerca de algo tan pequeño como que Izuku ya no formaba parte de la pandilla, ya que era un don nadie débil y peculiar. O algo por el estilo. Yo no diría que me gustó, admitió Izuku con el ceño fruncido. Fue realmente aterrador, Mitsuki Obasan. Mitsuki se rió entre dientes. Apuesto. Aún así, mientras tienes lo que se necesita para ser un héroe, debes aprender a elegir tus batallas sabiamente, Izuku. Mitsuki dio otro giro y siguió adelante. Al menos esto demuestra que no tienes que depender constantemente de Katsuki para decirte qué hacer. Recuerdo que siempre lo seguías y te tragabas todo lo que decía, como si solo tuvieras que confiar en él para las cosas. Bueno, Izuku miró hacia un lado. Kat-chan es bastante sorprendente. Izuku notó que la sonrisa de Mitsuki se volvió suave ante eso. Sí, estoy muy orgulloso de él. Aunque no dejes que escuche eso. Su cabeza ya es lo suficientemente grande. Así que ella también lo notó. Si ese era el caso, ¿por qué Mitsuki no podía hacer algo al respecto? No. Eso es injusto para Mitsuki Obasan. Probablemente tenga que lidiar con otras cosas. Entonces, Izuku decidió cambiar de tema lo más rápido posible. ¿Por qué estabas allí, Mitsuki Obasan? Oh. Mitsuki se encogió de hombros levemente, pero Izuku no pudo evitar notar que su espalda se tensaba. Solo visitando a algunos viejos amigos de la escuela. Amigos de la escuela. Fue entonces cuando los ojos de Izuku notaron algo en el brazo derecho de Mitsuki. En medio de su brazo, justo por encima del codo, había un tatuaje tribal descolorido. No era negro sólido sino gris oscuro como si se desvaneciera con el tiempo. Sí. Nacido y criado en ese lugar. Mitsuki rió sin humor. Yo era joven y estúpido. Lo entendí porque, bueno, si vives allí, entonces tenías que conseguir uno en tu 16º cumpleaños. Cosas culturales, ¿sabes? Solo algo que hiciste porque tus amigos lo hicieron y también tus padres. Aunque mi peculiaridad hizo que no sobresaliera tanto. Oh, Izuku se mordió el labio y decidió que también podría decir algo antes de que las cosas se pusieran incómodas. Se ve genial en ti, Mitsuki Obasan. Mitsuki parpadeó un poco antes de estallar en carcajadas. Eres la primera persona además de mi esposo en decir eso, Izuku. Ella se rió un poco. Por lo general, las personas se asustan cuando lo ven, así que lo mantengo oculto a menos que esté en ese vecindario. ¿Por qué te mudaste? Izuku podía adivinar por qué, pero también podría escucharlo de ella. Si tus amigos y familiares viven allí, entonces, bueno, mis únicas opciones eran convertirme en carnicero como mi mamá o trabajar en la fábrica como mi papá. Mitsuki se encogió de hombros. Ambas cosas no me atraían, así que decidí trabajar duro y estudiar mucho. Quería ser quien lo lograra. No quería que mi hijo creciera en el lugar donde yo crecí. Izuku sintió que la vergüenza se le retorcía en el pecho.
Estaba asustado allá atrás, ¿y por qué? Las personas que vivían allí estaban pasando por mucho más de lo que él había experimentado. Solo unos pocos como Mitsuki pudieron salir de ese lugar, mientras que los demás se vieron obligados a permanecer allí y se resignaron. No necesitan ser temidos. Solo necesitan a alguien que los ayude. Izuku necesitaba convertirse en un Spider-Man del vecindario amigable cuando se graduara. Bueno, mira quién es. Izuku salió de sus pensamientos para ver a Mitsuki deteniéndose en un lugar abierto en la acera. Ella estaba sonriendo de oreja a oreja e Izuku pudo ver por qué, razón por la cual su estómago estaba dando varias volteretas hacia atrás. Pisoteando por la acera no era otro que Bakugou, quien se ocupó de fruncir el ceño a cualquier cosa y a todos los que pasaban. Oh, no, dame la chaqueta que tengo en el asiento trasero, por favor. Mitsuki le preguntó a Izuku. Él asintió aturdido y se estiró para agarrar el cardigan lavanda. Cuando Mitsuki lo consiguió, rápidamente se lo puso, ocultando su tatuaje una vez más. Bajó la ventanilla y asomó la cabeza fuera. Oye, Katsuki. Bakugou sacudió la cabeza en su dirección. ¿Qué diablos quieres, tú? La voz de Bakugou se apagó cuando sus ojos vieron a Izuku, quien hizo todo lo posible por hundirse en su asiento. No hay tal suerte. Deku. Bakugou estuvo instantáneamente en la ventana del conductor, asomó la cabeza y pasó a su madre para poder gritarle a Izuku con furia en los ojos. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, idiota? Oye. Retrocede mocoso. Mitsuki se estiró y agarró la oreja de Bakugou. Bakugou gritó mientras tiraba. Vi a Izuku y quería llevarlo. Deberías estar agradecido ya que logré encontrarte. No deberías haberle dado una mierda, vieja bruja. Bakugou le gritó a Mitsuki. Soltó su oreja solo para darle una bofetada en la cabeza. No me llames bruja, mocoso. Mitsuki luego pasó al asiento trasero. Ahora mete tu trasero en el auto. Yo puedo ir al... Izuku comenzó solo para que la mirada de Bakugou lo silenciara. Miró hacia abajo, pero mientras lo hacía, Izuku no pudo evitar notar que Mitsuki miraba de él a Bakugou con confusión escrita en su rostro. Pronto los tres se encontraron manejando casi en silencio con solo la radio llenando el aire. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Mitsuki le preguntó a Bakugou, mirándolo por el espejo retrovisor. Porque estabas seguro de tomarte tu dulce tiempo para volver a casa solo. La sala de juegos, se quejó Bakugou. Oh, ¿sin tus amigos? Como si necesitara esos extras para pasar un buen rato. Oye, mocoso. Mitsuki miró a su hijo. Llámalos por sus nombres. No son solo extras. Vi a Koi y Masashi dirigiéndose a esa cafetería que se abrió a una cuadra de mi casa. Izuku intervino. Tal vez solo querían comprobarlo antes de ir a la sala de juegos contigo. Bakugou le lanzó una mirada venenosa y escupió. ¿Quién diablos te preguntó, Deku? Katsuki. Mitsuki gruñó en voz baja pero Bakugou la ignoró. Escondes tu trasero en lugar de arreglar las cosas como un hombre, y crees que puedes actuar como si nada hubiera pasado. ¿Crees que puedes estar a mi nivel después de años de ocultar tu don como una pequeña perra? Kakak-chan, yo. Mitsuki se detuvo a un lado de la carretera y pisó los frenos. Izuku tuvo que agarrarse fuerte a su caja para asegurarse de que nada se rompiera mientras Bakugou estaba sujeto por su cinturón de seguridad. Mitsuki giró su cuerpo para mirar a Bakugou con furia en sus ojos. ¿Cuál es tu problema, Katsuki? Izuku solo estaba tratando de decirte dónde están tus amigos. No necesito esas noticias. No me importa dónde diablos están esos dos perdedores. Pero el endurecimiento de su ceño hizo que Izuku pensara lo contrario. Y definitivamente no quiero escuchar una maldita palabra de su boca que no sea por favor, perdóname Bakugou-sama. ¿Y qué es exactamente lo que ha hecho que es tan horrible? Mitsuki preguntó mientras miraba a su hijo. ¿Qué tiene él? Bakugou le hizo una seña a Izuku. ¿Viste las noticias, bruja? Tuvo un Kirk todo este tiempo y decidió presumirlo no solo en clase, sino en la televisión nacional. Ese perdedor me hizo pensar que no tenía Kirk todo este tiempo, riéndose a mis espaldas todo el tiempo. Bakugou luego miró a Izuku. Así que valió la pena, idiota. Finalmente conseguiste tus patadas después de todos estos años. No. Izuku dijo con miedo. No estoy mintiendo, Kakchan. No tenía un Kirk hasta hace poco. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para hacerme lucir como. Está bien suficiente. Mitsuki gritó con ira, prácticamente sacudiendo el auto. Así que quieres pelear con tu Fride, él no es mi maldito amigo. Esa declaración hirió a Izuku más que cualquier insulto anterior. Me importa una mierda.
Él es mejor que los punks con los que normalmente te veo pasar el rato. Mitsuki luego miró a Izuku. Entonces, ¿quién lanzó el primer golpe? Deku escondió su. Bakugou fue silenciado por la mirada de su madre. Izuku miró hacia abajo. Debería decir que lo hice. Eso es lo que pasaba en las películas, ¿verdad? La víctima se enfrenta al crimen de su torturador escolar y finalmente se gana el respeto del acosador que ahora le cubre las espaldas. Darse cuenta de que la víctima era el hombre más grande al final. Pero no. La realidad no era una película cursi de la escuela secundaria o un programa de televisión. En cambio, Izuku se sentó en silencio hasta que Bakugou respondió en voz baja. Lo hice. Lo agarré y lo inmovilicé contra una pared. Mitsuki inhaló lentamente y con enojo por la nariz. Así que eso es todo, ¿eh? ¿Te enojaste porque algo no salió como pensabas y decidiste golpear a alguien por eso? ¿Como un mocoso malcriado? Mitsuki miró a Bakugou. Maldito idiota. Bakugou no se inmutó, pero tampoco se encontró con la mirada de su